Me da gusto saludarlos, buenas noches a todos. Algunos de las que hoy están aquí estuvieron en el taller de adolescentes hoy. Levante su mano, por favor. ¿Qué le pareció la obra? Dios confirmando, ¿no? Estaba yo gozando, viendo la obra allá. Hasta las citas bíblicas que estuvimos estudiando. La palabra de Dios, que su ley que es perfecta, que convierte el alma, ¿se acuerda? Bien, abra por favor su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1. Y acompáñeme por favor a leer. Y le voy a pedir un favor más. Si usted acostumbra a subrayar su Biblia, le voy a pedir que subraye 3 frases que voy a hacer especial énfasis de lo que de lo que vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Las 3 frases que hice especial énfasis, si usted se dio cuenta, fue: poniendo toda diligencia, procurad hacer firme vuestra vocación, y la última que hice también especial énfasis es: no dejaré de recordaros. El título de la conferencia de hoy es: una familia partícipe de la naturaleza divina. Quiero que pongamos especial atención en el énfasis que hace Pedro, fíjese, el que hace Pedro en dejar bien claro, dejar bien firme las recomendaciones al decirnos: quiero que sean diligentes, quiero que pongan especial atención, significa esto. Procuren, o sea, hagan un esfuerzo, vayan más allá de lo que normalmente hacemos. Procurar es buscar, es insistir. Y luego vuelve a decir al final, dice: y no dejaré de recordarles. Aunque esto les quede claro, aunque esto lo sepan, no dejaré de recordarles. Entonces esto nos deja bastante claro que Pedro nos está hablando a nosotros como cristianos, que debemos de poner mucha atención en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de todos los días, en nuestro caminar, en nuestro andar en esta vida como cristianos.
Entonces el título, les decía, es Una familia partícipe de la naturaleza divina, tomada precisamente de 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Ahí hablamos, ahí nos mostraba Pedro que quería que fuéramos participantes de la naturaleza divina. Entonces, como familias, todos necesitamos aprender cada vez más de la palabra de Dios. Este seminario y todos los seminarios que se han venido haciendo a lo largo de estos años han sido enfocados sus esfuerzos siempre a capacitarnos, a equiparnos para que como maestros y como padres, que somos el primer maestro de nuestros hijos, tengamos los elementos suficientes, el conocimiento suficiente y la habilidad suficiente para enseñar a nuestros hijos. Todos los esfuerzos realizados, y créanme que son bastantes los que se hacen, de todo un año de preparación para este evento, para este seminario, pues va dirigido a eso. Está pensado en usted, está pensado en mí también. Yo tengo hijos adolescentes, tengo una niña de 16 y un joven de 20 años. Entonces yo cada que hay este tipo de enseñanza, digo, todo esto es para mí también. Yo también soy padre, además de que soy padre, pues estoy al frente de un grupo de adolescentes y como responsable de enseñarles la palabra de Dios. Entonces, maestros y padres, debemos de darnos cuenta que las familias, fíjese, la descomposición que hay en las familias, en la comunidad, en el mundo entero. Hoy tenemos diversidad de familias, fíjese. Aprobado legalmente inclusive. O sea, hay familias desde disfuncionales, familias en donde hay problemas de papá y mamá, familias en donde nomás está incompleta, nada más está el papá con los hijos o la mamá con los hijos, y ahora hasta familias entre personas del mismo sexo con hijos. Entonces imagínense toda la maraña que hay de conceptos de familia en el mundo. Razón de más para nosotros tener muy firme y muy convencidos de que el modelo de familia que como cristianos nosotros vivimos es el modelo establecido por Dios, el que Dios estableció, el que Dios además le puso las normas de conducta, cómo debemos de conducirnos. Entonces, la familia es la primera comunidad que Dios estableció, porque la comunidad mundial, el mundo en general, ahora nos podemos dar cuenta que está completamente torcido, completamente yéndose por donde quiere, y es responsabilidad nuestra que nuestra comunidad, o sea, la primera comunidad que Dios estableció, nuestra familia, pues vaya y camine por el camino que Dios quiere. Mire, de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, comunidad, fíjese, porque vamos a hablar de esto, de esta comunidad primera, que es la familia, significa cualidad de común, es decir, que los que vivimos en esa comunidad tenemos algo en común, compartimos algo. Pues claro, y no me refiero a que compartamos solamente el apellido. Como familia y como primera comunidad tenemos que compartir nuestra fe, tenemos que compartir nuestro caminar y tantas otras cosas. Es el conjunto de las personas de un pueblo, región o nación o familia. Según la enciclopedia de Wikipedia, es un grupo, fíjese, es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbre, valores, tareas, visión. Y generalmente una comunidad se une bajo la necesidad o mejora de un objetivo en común. Es decir, las comunidades tienen objetivos en común. Por eso los gobiernos, fíjese, por eso hay leyes que establece que los gobiernos deben de implementar para que en la comunidad, o sea, en la nación, pues todo el mundo camine por donde debe de caminar, haga lo que tenga que hacer, cumpla con los reglamentos, cumpla con las normas. ¿Para qué? Para que la comunidad, para que el país funcione bien. Pero mire, desde el punto de vista mundano, pues nos estamos dando cuenta que
que eso no funciona del todo. El que las puras leyes establecidas por los hombres sean quienes rigen la sociedad, pues no está funcionando, porque cada vez se descompone más la sociedad y cada vez está más alejada del modelo de Dios. Los grandes problemas del mundo son muchos, pero me voy a concentrar en dos solamente. El principal, que cada vez está más alejado de Dios. ¿Sí? O sea, cada vez les importa menos lo que Dios opine, cada vez les importa menos lo que Dios ha establecido. Se alejan de Dios, se alejan de su palabra, y esa lejanía de Dios, de cada uno de los individuos, pues hace que se concentren todos en ellos mismos. Hablaban ahorita en la obra que escuchábamos acerca del egoísmo. Entonces el egoísmo empieza a reinar y todo mundo ve por sus propios intereses, todo mundo ve por su propio bienestar, sin importarle a lo demás. Entonces fíjese, ya no hay, ya como comunidad ya no funciona, porque ya no hay cosas en común. El único en común que hay entre esas sociedades es que vivimos en el mismo mundo, vivimos en la misma tierra, pero ya no hay nada en común. Las familias y las comunidades en general son formadas por individuos, y el buen vivir o convivir de las comunidades depende del desarrollo de los individuos. Fíjese, para que una nación sea desarrollada, sea considerada como una nación desarrollada, una gran nación, y hay varias naciones, requiere que sus individuos crezcan como individuos desde el punto de vista de su educación y desde el punto de vista de su intelecto. Entonces los gobiernos están esforzados en llevar la solución de los problemas de la nación, en llevarles educación solamente, en que intelectualmente crezcan. Pero curiosamente ese crecimiento intelectual los aleja cada vez más de Dios, porque entonces siguen pensando cada uno en uno mismo. No les importan los demás. Hay naciones muy desarrolladas que han enfocado esto en el desarrollo de sus individuos. Y por ejemplo, les puedo decir, estuve leyendo algún artículo de algunas compañías en Suecia, pensado como uno de los países del primer mundo. No es el más rico, pero es el que mejor educación tiene, es el que mejores servicios de salud tiene, es el que mejores servicios de educación tiene. O sea, son súper educados ellos. Las compañías allá tienen grandes estacionamientos, fíjese. Y entonces el que llega primero en la mañana a su trabajo, pues en lugar de estacionarse en el primer cajón que está para entrar a la oficina de él, pues llegué temprano. Fíjese cómo piensan, se va hasta el último cajón de estacionamiento, porque piensa que alguien va a llegar tarde y necesita llegar rápido a su oficina. Fíjese cómo piensa. Es país de primer mundo. Educación, ¿no? Educación. En países del tercer mundo nos paramos en las cocheras, nos paramos en los lugares de minusválidos, constantemente ponemos aquí, favor de pasar a mover, hermano, por favor, el vecino está muy enojado, vaya y mueva su coche que lo puso en una cochera. ¿Sí me explico? La diferencia. Países desarrollados, individuos desarrollados intelectualmente. Ahora, quiero traerlo esto al ámbito espiritual de nuestras familias. Porque si nosotros queremos una familia que sea partícipe justamente esto que decíamos, de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, la única forma de que como comunidad, que la familia como comunidad seamos partícipes de esa naturaleza divina, es que en primer lugar como individuos, las familias lo hacemos individuos, ¿no? Que como individuos tengamos ese crecimiento, o sea, ese desarrollo espiritual, digámoslo de esta manera, que como cada uno en lo personal vayamos creciendo espiritualmente, y a la vez y al mismo tiempo ir llevando a nuestra familia en ese crecimiento. El ejemplo de la obra de teatro que veíamos, el primer ejemplo, que el papá dijo, yo quiero crecer,
Yo quiero ir a otro nivel de mi vida espiritual. No estoy satisfecho con entonces, empezó primero él, ¿no? Ese es el mejor ejemplo del país de primer mundo. Entonces pero no me voy yo solo, quiero llevarme a mi familia, quiero llevarme a mis hijos, quiero llevarme a mi esposa. Y empezó con él para después llevarse a todos, porque sabía que tenía que moverse él. Y el otro, ¿qué dijo? Yo no soy el que está mal. El que está mal son todas estas bolas, Señor. Por eso no me bendice, Señor, por la familia que tengo. Mira nomás cómo son. Le echaba la culpa a otros. Cuando, si yo quiero que mi familia como comunidad sea partícipe verdaderamente de la naturaleza divina, necesito en primer lugar, yo como individuo, crecer, desarrollarme desde el punto de vista espiritual. Por eso se llama una familia partícipe de la naturaleza divina. Y entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra familia la llevemos justamente a la naturaleza, a que seamos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué es una familia partícipe de la naturaleza divina? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesito hacer para que mi familia, usted se fija, en ambos casos, Jorge se llamaba, ¿verdad? Jorge y Sandriux, que era su esposa, y Sandra, de alguna forma buscaban que su familia fuera partícipe de la naturaleza divina, pero se fueron por caminos completamente equivocados. Y el interés de ambos era genuino, o sea, que era real el que lo quería, más que uno sabía y otro no sabía. Una familia partícipe de la naturaleza divina es el resultado de lo que son y hacen cada uno de los miembros de la familia en forma individual. Que cada uno seamos buenos cristianos, así en palabras muy cortas. Si en lo individual cada uno de nosotros somos buenos cristianos, como comunidad, como familia, llevaremos a que nuestra familia sea partícipe justamente de esa naturaleza divina. Para ser un buen cristiano es necesario conjuntar muchos elementos, pero quisiera recalcar un par de ellos, que lo vamos a estar viendo ahorita en la lectura esta que tuvimos, porque considero que estos dos son como los cimientos en donde podemos continuar la construcción. Número 1, la fe. Y número 2, sabiduría. ¿Sí? Hay que saberle a esto. Y nadie de nosotros, cuando nos casamos, cuando decidimos formar una familia, cursamos la universidad de la familia. ¿Habrá alguna? Es la vida, o sea, nos aventamos y ahí vamos aprendiéndole a golpes. Estos elementos sin duda nos ayudan a que como individuos seamos mejores cristianos y que por consecuencia tengamos una mejor familia. Analicemos la carta de Pedro. En primer lugar dice el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A ver, ¿a qué fe se refiere Pedro? ¿Puede ser a nuestra fe, a la fe, al hecho de creer para ser salvos? ¿O puede tratarse a la acción a la acción de creer en Jesucristo para salvación, o a la fe como depósito de la verdad, de toda la verdad cristiana? Es decir, el conjunto de normas que creemos para ser cristianos. Cualquiera que sea la interpretación que le podamos dar, una cosa es cierta: la fe es sumamente valiosa y está al alcance de todos. O sea, no hay excusa, todos tenemos acceso a la fe. Pedro está diciéndoles a quien le escribe, porque le escribe a cristianos, y le dice que son partícipes de la misma fe. Ellos dos dicen la misma fe, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Obviamente Pedro se refería a quien lo acompañaba cuando estaba escribiendo, seguramente, y decía: la fe que ustedes tienen
como cristianos, es la misma fe que tengo yo. Él era un apóstol y le estaba escribiendo a cristianos. O sea, es igual. Dios, en cuanto a la fe, Dios no hace acepción de personas. Es decir, que si para tener una familia partícipe de la naturaleza divina, se requiere fe. Esto quiere decir que está al alcance de todos. Todos podemos tenerla, todos podemos obtenerla. Se requiere fe. Pedro está claramente diciendo ahí que comparte fe con los que está escribiendo. La fe es sumamente valiosa y está al alcance de cada persona. La fe es preciosa y es fruto de la justicia de nuestro Dios. Es decir, no es algo que nosotros nos ganemos. Creemos por algo que Dios hizo por nosotros. Por eso digo que eso está al alcance de todos. ¿Alguien quiere tener fe? Déjeme le digo una cosa. La fe que debemos de tener es la fe en Jesucristo como Hijo de Dios, como Salvador nuestro, que se sacrificó por nosotros y no lo merecíamos. No lo merecía. Y Él tuvo a bien decir, yo quiero morir por todo aquel que crea, dice la palabra. Entonces podemos tener fe con una actitud que perdura. No solamente una fe pasiva, una fe en donde, pues yo creo y aquí estoy, sí creí, pero hay que ponerle acción a esta fe. Podemos vivir siendo salvos o podemos vivir gozando de la salvación también. Yo solamente puedo vivir en fe y estar en lucha todo el tiempo y creer que soy salvo porque creo en Jesucristo, porque es lo que pide Dios para yo ser salvo, creer en Jesucristo, mantenerme en su palabra y a lo mejor no disfrutar de ese gozo de la salvación. Pero mire, Pedro nos dice más adelante cómo es que nosotros podemos pasar de tener esa fe activa, esa fe que se acciona. Versículo número 2, continúa con su saludo, dice, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como cristianos podemos vivir salvos, pero siempre en aflicción, siempre sufriendo, siempre padeciendo, porque tiene una fe, pero no la activa, nomás tiene la fe para creer. O podemos vivir en aflicción, pero con algunos momentos de gracia y paz, como dice Pedro ahí, que le está diciendo que quiere que se multiplique esa. O podemos vivir como dice el Evangelio de Juan. Sí, en el mundo habrá aflicción, pero podemos vivir creciendo en esa gracia y en esa paz, porque justamente lo que dice Pedro es que quiere que se multiplique. Gracia y paz o sea multiplicada. ¿Qué le dice esto de que quiere que se multiplique? Que quiere que crezca. Estamos hablando de crecer como cristianos. Estamos hablando de ir más allá, de no estar simplemente en un estado pasivo de cristiandad, sino que necesito yo llevar a mi familia a un nivel de que tengamos, de que compartamos la naturaleza divina. Y para eso hay que crecer, hay que ir más adelante. La abundancia de gracia y paz solo se pueden obtener, fíjese, lo dice en ese versículo, en el conocimiento pleno de Dios y de Jesús, el Señor nuestro. Solamente. Ese es el conocimiento al que se refiere. Conocimiento, la palabra que se usa para la traducción a nuestro idioma, conocimiento, es epignosis, que significa reconocimiento pleno, discernimiento, reconocimiento, ciencia. Familiarizarnos, fíjate también. O sea que si yo necesito tener el conocimiento pleno de Dios, crecer en el conocimiento de Dios, yo necesito aplicar estos conceptos, que necesito saber, familiarizarme con Él. Y familiarizarme con Dios es vivir con Él.
Estar familiarizado, pues viene justamente del término de familia, que vivimos juntos. El decir que yo estoy familiarizado con Dios, que tengo el conocimiento de Dios, significa que yo camino con Dios, vivo con Dios, hablo con Dios, duermo con Dios, consulto a Dios, tomo en cuenta a Dios en mis decisiones, en todo lo que... Eso es. Y conforme voy haciendo eso, voy conociendo cada vez más a Dios. Y entonces se va multiplicando ese gozo y esa paz. En cuanto más conozco a Dios, más crezco en gracia y en paz. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo que quiere, nos está deseando? Fíjese, porque ese es como su saludo, le está deseando a ellos que crezcan en gozo y en paz por medio del conocimiento de Dios. En eso consiste la vida eterna, dice Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Crecer en el conocimiento de Dios. No hay manera de conocer más a Dios si no estamos junto a Él, caminamos con Él. Yo todavía no acabo de conocer a mi esposa, vivo con ella, me familiarizo con ella y nos estamos siguiendo y seguimos conociéndonos, seguimos creciendo en nuestra relación, si la llevamos a este nivel. Si yo no viviera con mi esposa, estamos casados pero no vivimos juntos, pues hay algunas familias así. Entonces yo no puedo crecer en el conocimiento hacia ella, o ella no puede crecer en que cada vez me va conociendo más. Cuando éramos novios solo nos conocíamos algo, ¿sí? O sea, algo, o sea, conocíamos, ¿sabe qué? Ella conocía de mí solo lo que yo le dejaba ver, y yo conocía de ella solo lo que ella me dejaba conocer, ¿sí? Y entonces cuando nos casamos y nos fuimos a vivir juntos, empezamos a conocernos, empezamos a familiarizarnos, empezamos a crecer, o sea, el conocimiento se nos fue multiplicando y el gozo y la paz de estar juntos, pues se nos fue multiplicando. Aunque hay algunos que es al revés, conforme la vas conociendo, pues más se van multiplicando los problemas porque no somos capaces de solucionarlos. Pero estoy hablando en términos de una familia cristiana. Es exactamente igual con Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios si no camino con Él? ¿Cómo puedo conocer a Dios si no vivo con Él? Si no lo consulto, si no leo su palabra, si no busco su rostro. No puede ser que solo viniendo el fin de semana y sentarnos y pasar un momento muy agradable, porque hay quienes lo vienen a gozar como entretenimiento, porque la alabanza está muy bonita, porque el momento está muy padre y el orador habla muy padre. Nunca me llega a mí lo que dice el pastor, pero le llega al otro y me gusta. Y cambiamos de religión nada más. Antes íbamos y nos sentábamos a escuchar, a calmar nuestra conciencia, y ya cumplí, porque además era pecado no ir en domingo. ¿Sí o no? Entonces, aunque llegara en La Paz Os Dejo y estuviera ya hasta atrás, ya cumplí. Y hay quienes toman esta parte igual, de venir y sentarnos en la iglesia como nada más cambiamos de religión. ¿Cómo voy a...? Y luego estamos batallando con la familia, que hay una serie de problemas, y queremos que venimos a un consejo, pedimos una consejería y que arregle como si fuera así tan fácil de que con que lo que me diga el pastor que haga se va a arreglar todo. Pues el que estaba aquí le dijo Dios lo que tenía que hacer y no se arregló. A Jorge en el segundo ejemplo, le dijo Dios lo que tenía que hacer y no lo hizo como Dios le dijo. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios, porque no conoce la naturaleza de Dios. Conoce la esencia de Dios, sabe que Dios es todopoderoso, sabe que Dios es omnipotente, sabe que Dios todo lo puede y está allá, pero su naturaleza no la conoce, no sabe, no supo a lo que Dios se refería. Entonces es necesario conocerlo para poder crecer. Fíjese lo que dice en el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante, otra vez fíjese, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este versículo nos muestra algo más que viene mediante el conocimiento de Dios, fíjese.
Nos muestra cómo debe ser la vida y la piedad. O sea, esto de la vida y la piedad es la vida del cristiano. A eso se refiere. O sea, bueno, ahora entonces el conocimiento de Dios me hace crecer sin conocerlo, en gozo, en paz, pero además me hace crecer en cómo debo vivir. A eso se refiere cuando dice la vida y la piedad. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos han sido dadas ¿por quién? Por Dios, por su divino poder, porque quiso. ¿Cuándo? ¿O cómo? Mediante el conocimiento de Dios, mediante la relación con Dios, si lo queremos parafrasear de esta manera. O sea, la vida y la piedad, o sea, saber cómo conducirme, para ponerlo en estos términos, la vida y la piedad, saber cómo conducirme como cristiano, lo voy a saber hacer cuando conozco a Dios, cuando estoy en ese conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria. Fíjese, no se refiere al conocimiento vano logrado por un nivel intelectual, sino se refiere a un conocimiento que viene de Dios, revelado por Dios. Hay muchos teólogos que no son cristianos, que no son salvos, y tienen conocimiento de cosas escatológicas y cosas que en la Biblia ahí está, pero es un conocimiento intelectual. No es el conocimiento que viene cuando tengo una relación con Dios. La vida y la piedad. Mire, el que se añada la vida y la piedad indica que esta vida de la que habla no es algo meramente escatológico reservado para después de la muerte, sino está hablando de la vida práctica, del caminar. ¿Sí? Todos los días. ¿No somos cristianos todos los días o solo los domingos? Todos los días, ¿no? Ayúdame por favor porque me va a hacer dudar. Somos cristianos todos los días, ¿no? O sea, esa es la vida y la piedad, la vida práctica. Cuando yo me salgo, cuando yo cruzo esa puerta, que me voy de acá, yo entonces salgo a la vida práctica, a la vida, a poner en práctica la piedad, a poner en práctica todo lo que Dios me ha mostrado y me ha revelado. El conocimiento de Dios lo necesitamos, fíjese, para vivir en este mundo, pero además para vencerlo. Necesitamos vencerlo. O de lo contrario, nos envolvemos. Nos vamos en la corriente de este mundo. Cuando nosotros conocemos, entendemos y aceptamos más a Dios, Él nos da mayor revelación por su divino poder para vivir la vida y la piedad, o sea, la vida cristiana. Hasta estos 3 versículos nos está exhortando Pedro a que nos acerquemos a Dios, a que conozcamos a Dios, a que busquemos a Dios. No es posible, insisto en esto, no es posible solucionar nuestros problemas de familia solo con un consejo. Venir a muchas sesiones, hay quien ha venido a muchas sesiones de consejería con un pastor, con otro y le cambia. De repente me dice uno de los pastores cuando me ve que ando con alguien, me dice, uy, ese ya fue con todos. Anda buscando a ver quién le dice lo que quiere oír. O sea, no, es que no es así. Podrá ir a 1000 otros pastores a que le den consejo, pero esa es solo una guianza. O sea, es algo individual. Yo les decía que las comunidades se desarrollan cuando sus individuos se desarrollan. Las familias crecemos en nuestro nivel espiritual cuando los individuos crecemos en el conocimiento de Dios. Versículo 4 dice: dice así, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, aquí está el tema, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa
de la concupiscencia. O sea, aquí hay claves muy interesantes que tenemos que aprender para poner en práctica. Ok, quiero una familia partícipe de la naturaleza divina. La palabra traducida aquí a participantes, fíjese, es traducida al español, pero tiene varios usos. Se puede usar también como socio, como asociado, como compañero, como cómplice, como participante. Oye, si yo, lo que significa que si yo quiero participar de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, es decir, quiero ser como Él es, en carácter. Ojo. Quiero actuar como Él actuaría. O sea, quiero participar de eso. O sea, yo quiero caminar como Él camina. Si yo digo que quiero ser participante de la naturaleza divina. Solo se puede ser partícipe de la naturaleza divina, fíjese, cuando he decidido huir de la corrupción del mundo. Esa es una condicionante. Es una condicionante que la pone Pedro aquí muy claro cuando dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Pero antes de que eso pase, dice, habiendo. Esa palabra habiendo quiere decir que eso ya pasó, o sea, ya hice eso que dice ahí. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El taller que estamos llevando en las mañanas tiene por título las batallas diarias de nuestros adolescentes. Y esa es una de ellas. El que decidan huir del mundo y que no lo atraiga, que no sean atraídos. Está poniendo como una condicionante, si yo quiero ser participante de la naturaleza divina, yo antes tuve que haber huido de la corrupción del mundo. No hay forma, de otra manera no hay forma. Entonces, quizás aquí está la respuesta a muchas dudas de, ay Señor, ¿por qué? Como Jorge que estaba aquí, ¿por qué, Señor? Pues es que tienes que huir de todas las pasiones del mundo y tenemos que huir de todo eso, porque eso nos atrae. Aún nosotros como cristianos siempre estamos en esa pelea, en esa batalla, de que el mundo te presenta todo tan bonito, te presenta todo tan atractivo, que ahí va todo el mundo a caer, todo el mundo a seguir, si no dejamos, fíjese, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo cambiar? Quiero tener una vida agradable a Dios, como lo dijo Jorge aquí. Si sigo con mi relación de mis compadres, con todos mis compadres, que me iba de juerga, que me iba de mujeriego, que me iba a la cantina. Pero ahora soy cristiano, compadre, ya no hago de eso. O sea, ya no. Pero si sigo participando, si sigo yendo y viniendo, si ahora de repente participo, pero luego me arrepiento, pues entonces no estoy huyendo de la corrupción del mundo. Estoy coqueteando con la corrupción del mundo. ¿Sí o no? Y entonces muchas veces decimos, oye, ¿por qué no logro? ¿Por qué no logro dar ese brinco a entregarme a una vida plena a Dios? ¿Por qué? Pues porque sigo coqueteando con el mundo. O sea, no soy capaz de huir. Porque eso es lo que está diciendo Pedro. O sea, lo dice bastante claro. Ok, ¿quieres tener una participación de la naturaleza divina? Es necesario huir de la corrupción del mundo. Romanos 8:9 dice, si quiere apúntelo para que lo lea usted después. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Es decir, nosotros, si queremos ser partícipes de la naturaleza de Dios, necesitamos vivir en el Espíritu, porque vivir en el mundo es vivir en la carne. Y entonces lo dice claramente Romanos 8:9. Oye, no, es que si yo soy cristiano ahora, yo ya no vivo eso. Yo ya no vivo según la carne, yo ya no vivo según el gozo que da el mundo. Entonces pregúntese eso. A ver, ya oí de la corrupción del mundo. Ya le dije, compadre, o vienes conmigo a la iglesia y te entregas a Dios, o pues me va a dar mucho gusto volverte a ver cuando vengas, pero con la comadre que acostumbraba a ir a las cartas los jueves. No sé por qué les gustaba el jueves, pero iban las señoras a jugar barajita y echaban unas cubas ahí y estaba. Y entonces, sí, ya conozco a Dios y me gusta, pero no quiero dejar a mis amigas también. Entonces, esa parte queremos participar de Dios, pero en realidad de lo que estamos participando es del mundo. Y vamos y venimos, y vamos y venimos. Y entonces no podemos dar el brinco, no podemos dar el salto a llegar a participar de eso. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice, mire, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿De qué hablaba Pedro? De que el gozo y la paz se nos multiplicara, ¿no? 5, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pedro nos dice que participemos de la naturaleza divina. Para entender correctamente el sentido de la frase y para que nos percatemos que a lo que Pedro se refiere es a la vida práctica, para no irnos con que la naturaleza divina es cuando yo estoy en el cielo y esté adorando a Dios allá, y que la naturaleza divina solo es cuando estoy orando o aquí adorando a Dios, porque luego nos vamos a esa interpretación. Lo que está diciendo aquí Pedro es que quiere que lo vivamos en la práctica, en nuestra vida devocional. Tiene un alcance práctico y devocional. Naturaleza de Dios significa poseer la vida de Dios como fuente, es decir, yo me alimento como una fuente de energía de donde está tomando. Cuando usted prende, si usted tiene alguna radio todavía de baterías o alguna linterna de baterías, si no tiene la pila que es la fuente, no prende. Agarra su linterna sin la pila, no prende. Necesita una fuente de energía, una fuente que le transmite la energía para que la luz, para que encienda la lámpara. Cuando hablamos de tener la naturaleza de Dios, significa poseer la vida de Dios como fuente, no de sus atributos incomunicables, como no quiero ser como Dios en cuanto a soy todopoderoso, soy omnisciente, no, porque eso no lo puedo lograr. Tenemos que concentrarnos en lo que sí podemos lograr, en lo que Dios, porque dice que Dios no lo participa, o sea, Dios no lo da. No es algo que nosotros nos ganemos por nuestros actos o por nuestras obras. Si yo veo a Dios como que hace algo que tenemos que hacer, es verlo como el Dios todopoderoso, como el Dios grande, el hacedor de maravillas. Eso, yo lo veo en Dios para honrarlo, para adorarlo, para exaltarlo, pero no porque lo quiera imitar, porque nunca lo lograría. ¿Está de acuerdo? Nunca podría lograr eso. Lo que sí puedo lograr es imitar su carácter, cómo piensa, cómo ama, cómo él se conduce. Podemos pensar en su justicia. ¿Puedo ser justo como Dios? Pues sí puedo actuar en justicia. Puedo
tener un carácter de que solamente lo pueda honrar a Él, sí lo puedo hacer. Eso es, y tratar de imitarlo a Él. Entonces, tener su naturaleza es pensar como Él, amar como Él, obrar como Él, y eso Dios no lo comparte, Dios no lo da. Porque si nos concentramos solamente en la parte de su esencia, nos vamos a perder, fíjense, nos vamos a perder el gozo de nuestra salvación. Porque el gozo de nuestra salvación es, o sea, obviamente va a ser el día que llegue allá, pero ¿y mientras? O sea, mientras, ¿qué va a pasar antes de que yo llegue al gran trono en donde está Dios, en donde está ahí? ¿Qué va a pasar mientras? Voy a caminar, voy a peregrinar por esta tierra solamente padeciendo, solamente batallando. Podemos tener ese tipo de aflicciones, pero a la vez podemos disfrutarlo, porque eso es lo que Dios nos da justamente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, o sea, tener fe, creer. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Por eso es nuestro Señor, porque nuestro Señor es a quien seguimos. Él ha vencido al mundo y podemos vencerlo al mundo porque Jesús lo vence, no porque nosotros seamos los que vencemos al mundo. Efesios 5, versículo 1, vaya por favor. Aquí nos dice claramente, en este caso Pablo, Efesios 5:1, hablando de ser como Dios, amar como Dios, actuar como Dios, pensar como Dios. Efesios 5:1 al 7 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. De hecho, fíjese lo recalca bastante bien. Sed imitadores, o sea, es bastante claro. Y luego el versículo 2 nos lo afirma. ¿A qué se refiere imitar a Dios? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero luego empieza a decirnos qué es lo que Dios no aprueba. Lo veíamos inclusive en la obra, cuando le preguntaba al Señor: ¿qué no apruebas tú de mi familia, de lo que estoy haciendo? O sea, la palabra de Dios es bastante clara. Versículo 3. Pero, porque primero le dice: imita a Dios en todo lo bueno, en el amor, en entregarse como Cristo se entregó cuando uno, por ejemplo, el esposo hacia la esposa. Pero fornicación, ¿lo tiene? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Detengámonos ahí. Fornicación, bueno, pues no dudo que pueda andar todavía por ahí alguno en fornicación. De hecho, lo hay. Y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Es decir, no sé, esto es radical. Ni siquiera debemos hablar de ello, ni aun se nombre. Pero luego hay veces que los hombres, aunque muy machos, que entre hombres platican cuántas mujeres han tenido, a cuántos antros han estado, y aunque sea cristiano, y ahí yo nada más, yo no lo participo, pero lo escucho, pero estoy ahí, y hacen una broma sobre fornicación o un chiste sobre adulterio, y jajaja, hasta nos reímos. Pero no lo practico. No, o sea, yo no participo, ¿cómo no? O sea, no consumé el hecho, pero participé del gozo, del chiste, del gozo del albur, de tantas y tantas cosas que se dicen en las calles. Es más, dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pero sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes de ellos. ¿Sí se da cuenta de que mientras que Pedro nos está invitando a ser partícipes de la naturaleza de Dios, Pablo aquí nos dice que no seamos partícipes del mundo? O sea, están completamente alineados. Inclusive Pedro dice, para poder ser partícipes de la naturaleza de Dios, hay que huir de esto mismo que está aquí Pablo enseñándonos. Primera de Juan 2:15 dice, no se puede ser a un mismo tiempo amigo de Dios y del mundo. Pues está bastante claro, ni siquiera hay mucho que explicar. Vaya por favor al versículo 5, porque aquí empieza a decirnos lo que hay que hacer. O sea, aquí están, siempre busco después de ver la reprensión en la Biblia, hay que buscar después, bueno, ¿y qué hago, Señor? Dímelo. ¿Cómo actúo? ¿O qué tengo que dejar de hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Y entonces Pedro empieza en el versículo 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Pero no voy a avanzar todavía hasta que nos detengamos primero en poner toda diligencia. Veíamos en la mañana en el taller de los adolescentes que justamente como padres necesitamos poner esa diligencia, poner ese esfuerzo, no darnos por vencidos, en ser insistentes, o sea, no dejarlo, no dejarnos vencer por la tentación del mundo. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, y luego empieza la recomendación. Añadid a vuestra fe virtud. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cree que es su Salvador? ¿Que murió por usted? ¿Sí lo cree? ¿Que resucitó? ¿Sí lo cree? Bien, esa es una buena fe. Entonces ahora nos dice Pedro, pues añádele virtud. Vamos a ver qué significa. Ahora ponle virtud, a ver. No basta solamente con, ya creí, ya soy salvo y aquí estoy. Si yo he decidido huir de la corrupción de este mundo, o sea, no participar, no es suficiente, porque el mundo buscará nuevamente alcanzarme y arrastrarme. Por esa razón Pedro recalca la importancia de ser diligente. Dice, añádele entonces a vuestra fe virtud. Primero lo que está diciendo es que tenemos que añadir, tenemos que sumar. Me gustan a mí las matemáticas, a mí me gustan las matemáticas. Y aquí yo encuentro una suma, encuentro una adición. Añadir significa proveer además, suplir completamente. Es decir, como que para el efecto de nuestra salvación, nuestra fe es suficiente. Ya, yo creo, y si yo permanezco en su palabra, estaré en su presencia. Eso dice Dios, si tú permaneces en mí, mi palabra en ti, ¿sí? Pero voy a permanecer aquí en esta tierra. Entonces, para que tú puedas permanecer en esta tierra, ahora súmale, dale algo a esta fe, añádele, suminístrale, apórtale algo. El significado de virtud, el significado de la palabra tiene varios usos, pero en uno de ellos es hombría, en otros es valor, excelencia inclusive. Algunos teólogos comentan que aquí virtud puede significar, agrégale poder moral, ¿sí? Energía moral, es decir, haz algo con ella, o sea, no te quedes con ella. A esa fe, acciónala, que no sea una fe pasiva, una fe en la cual no haces nada. No porque tenga que hacer algo para salvarme, o sea, eso nos queda bastante claro, sino que tendríamos que ponerle, dice,
Procura, dice Pedro también, que vuestra fe sea una fe viva, una fe con poder moral, una fe efectiva, una fe vigorosa, enérgica. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Sí? Es decir, tengo que mostrar que creo. Tengo que demostrar que si yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y Él me dice que tengo que huir de la corrupción del mundo, tengo que hacerlo. Eso sería ponerle la virtud, o sea, ponerle acción. Muévete. Si la Biblia dice que tengo que darle la espalda al mundo, que tengo que huir de la corrupción, ponerle virtud sería hacerlo. Muéstralo. No solamente decir soy cristiano, no solamente decir creo en Dios, pero si hago todo lo contrario no le estoy poniendo virtud, simplemente yo digo que soy cristiano. Y Santiago claramente dice aquí: ¿y de qué aprovechas? Alguno dice que tiene fe y no tiene obras. El 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fe más virtud es fe en acción. Si yo quiero crecer espiritualmente, quiero llevar a mi vida, porque además es una forma de que mis hijos vean mi fe. Lo veíamos en la mañana. La primera forma de enseñarle a mis hijos es dándoles el ejemplo, es mostrándoles que mi fe es genuina, que lo creo de verdad, que no solamente es palabra. No como Jorge en el segundo, que dijo: es que pues si ya todos están haciendo algo en el servicio, pues yo también, no hay que quedarnos fuera, ¿no? Pues esa fe así no funciona. Quiere que lo vean. No necesita uno mostrarse. Cuando verdaderamente caminamos en esa fe, nuestros hijos nos ven, nos observan, saben lo que estamos haciendo. A la fe, después de sumarle virtud, Pedro dice que hay que sumarle ahora, ¿qué dice ahí? Conocimiento. ¿Qué tal? Otra vez regresa a la recomendación. Hay que sumarle conocimiento. Esta palabra usada aquí de conocimiento es gnosis, conocer sabiamente, ciencia. Para usar debidamente el vigor de la fe es necesario el conocimiento. Es decir, ahora que creo y que estoy poniendo en acción mi fe, necesito saber muchas cosas para hacer lo correcto, porque luego me equivoco. Quiero hacerlo. Jorge quería, pero estaba totalmente equivocado. Él no sabía cómo. O sea, ¿qué le faltó a él? Conocimiento. A lo mejor tenía fe. Hijo, la voy a poner por obra. Y le habló a su mujer: vengan todos ahorita en este momento, vamos a arreglar de una vez por todas, dijo. Sí, tenía fe, tenía mucho. ¿Pero qué fe? O sea, conocimiento cero, no sabía cómo. Es más, Pedro sabía perfectamente de lo que estaba hablando aquí al decirle: oye, a tu fe súmale virtud, pero también súmale conocimiento. Cuando venían los siervos de los fariseos a aprender a Jesús, ¿se acuerdan? Y que Pedro quiso defenderlo, sacó su espada y le dio uno al siervo. ¡Qué amor por el Señor! ¡Qué fe! La puso por obra rápidamente. Dijo: yo te defiendo, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Tranquilo, Pedro, ¿por qué te opones en lo que ya Dios tiene destinado que sea? Le faltó conocimiento a Pedro ahí. No sabía de lo que se trataba. Creía en Jesús, sabía lo que representaba Jesús como salvación, tenía fe en Él, la quiso poner por obra, pero le faltó conocimiento. No sabía cómo, no sabía que así no funciona, no sabía que eso no es así. Lo mismo le pasó en Mateo 16, fíjese. Cuando Jesús les preguntó que quién decían que era Él, y que Pedro le dijo, Pedro le dijo anteriormente de que le cortara
Perdón, estaba Pedro y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Unos que Juan el Bautista, otros que... ¿Y tú, Pedro, ustedes quién dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, bienaventurado, porque el Padre te lo reveló, no te lo reveló nadie más que Dios mismo. Y entonces el Señor le da una palmadita a Pedro y le dice, bien, Pedro, vas bien, vas bien. Pero más adelante en el mismo capítulo, Pedro quiere convencer al Señor de que no vaya a la muerte de la cruz. ¿Sí? Y por el contrario de que antes lo felicitó, ¿qué le dice? Aléjate de mí, Satanás. Ahora lo reprende. No, es que tú no sabes, Pedro. No sabes que no va por ahí. Tienes fe, la quieres poner por obra, pero no va por ahí, no es así. Y muchas veces también a los cristianos que no han logrado una madurez de saber cómo obrar, cómo poner en práctica la fe, se equivocan mucho. No hace mucho estuvimos ministrando a una pareja por situaciones con una de sus hijas. Y uno de los problemas principales es que ella tenía mucha fe y se había metido a cuanto ministerio había, cuanto evento había, y había descuidado su casa. Y el reclamo del marido era, pues es que nunca está en la casa. A matrimonios ella quiere que andemos, a mujeres ella quiere que andemos, al otro ella quiere que en todo, o sea, y de repente no está en la casa, decía. A ver, vamos a ver. Bien, hermana, por la fe que tiene, bien por entregarle su vida a Dios, bien que, pero a ver, vamos poniendo algún orden en esta situación. Tiene que dar testimonio a su marido para que también él quiera andar en el evento de matrimonios, en el evento, ¿sí me explico? O sea, quiere poner en práctica su fe, pero está totalmente alejada del conocimiento de cómo es que lo tiene que hacer. Y entonces Pedro está diciendo, ok, ahora, tienes fe, muy bien, qué bueno que tienes fe, ahora agrégale virtud, pero sabes que necesitas conocimiento para que esa acción que lleves a cabo, en esa virtud, pues no sea toda no sea chueca, que sea realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y después le dice, a tu fe, que ya le sumaste virtud y que ahora tienes conocimiento, agrégale templanza. Oye, bueno, Pedro, ¿nunca se acaba esto o qué? Ya tengo fe, virtud, conocimiento, y ahora me dice que le ponga templanza. ¿Cuántos de los que estamos acá necesitamos realmente? Porque si ustedes se fijan, lo está llevando como a diferentes niveles, a diferente exigencia. La ciencia va unida a la templanza, por medio de la cual el hombre se domina a sí mismo de sus pasiones. La templanza es lo que nos da la posibilidad de tener dominio, de tener algo que permita frenar cuando las pasiones nos quieran arrastrar. Todos estamos expuestos. No hay alguien que diga, no, yo nunca entro en esas tentaciones. Todos necesitamos templanza, mantenernos firmes, ecuánimes, no dar el paso ese que está ahí a punto. Está la persona en su trabajo y tiene acceso a dinero y hay necesidad en casa y dice, oh, esa es una pasión, quiere tomar, tengo la necesidad. Hey, tranquilo, no es eso como se conduce un cristiano, no es eso. A la templanza hay que unirle ahora paciencia. Vamos que Pedro no tenía mucha paciencia cuando le arrancó la oreja al siervo. Se le acabó rápido al siervo de los fariseos. Se le acabó rápido la paciencia, explotó muy rápido. Y todos sabemos que el temperamento de Pedro era así, era arrebatado. Porque tenía mucha virtud Pedro, en el sentido de que siempre era echado para adelante, siempre caminaba, siempre iba, apenas, ¿quién va para allá? Yo voy, Señor. Y ahí iba Pedro. Ahora le dice, paciencia. Ahora nos dice el Señor en su palabra que tenemos que sumarle a la fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia.
que muchos la necesitamos, hay veces en el ambiente familiar. Nos desesperamos con nuestros hijos. No, he escuchado últimamente, y platicaba con mi esposa, que últimamente he escuchado muchos padres desesperados diciendo, ya no aguanto más. O sea, esto está fuera de control, fíjese. O sea, ya no sé qué hacer. Hey, ahí es donde necesitamos la templanza, la paciencia, meternos con Dios, llevar a la presencia de Dios la situación y decir, Señor, dame de tu conocimiento para saber cómo actuar. No puede ser, no, como padres, no podemos perder la paciencia, no podemos darnos por vencidos, no nos lo podemos permitir. Con nuestros hijos tenemos que insistir y estar y luchar y trabajar y esforzarnos y ser valientes, veíamos en la mañana, pero no podemos darnos ese lujo de dejarlo. Ay, paciencia necesitamos. Piedad. La piedad es la forma de vida del cristiano, es la esencia, la forma de ver la vida como Dios, de ver a las personas como las ve Dios, de amarlas como las ve Dios, de tener un carácter como el de Dios. Y me gusta mucho con las dos que termina en la suma. En primer lugar, dice amor fraternal. Bueno, no podría estar más dirigido a unos padres que como está expresado. Obviamente se refiere al amor fraternal que podemos tener como hermanos, como congregación, pero si lo vemos desde el punto de vista de nuestra familia, de como padre, de tener un amor por nuestros hijos, por mi esposa, dice, hay que sumarle a esto. De hecho, la semana pasada nos estuvo enseñando nuestro pastor acerca de los diferentes formas de amor expresadas en la Biblia. Y nos hablaba justamente del amor fraternal, que no es el mismo que el amor que a continuación viene, que es la simplemente palabra amor, que se refiere al amor ágape, al amor de Dios. ¿Será posible que podamos amar como Dios? Le pregunto, ¿será posible? Porque cuando dice primero amor fraternal, bueno, pues todo el mundo podemos, hasta el que no es cristiano. El que no es cristiano tiene un amor fraternal, tiene un amor que... Pero aún inclusive entre familias hay padres que en determinado momento dejan a los hijos o no. Dejan a la esposa. Entonces ese amor como que no es el amor máximo, no es el amor perfecto, sino que viene más adelante y dice, oye, tienes que ir de este amor fraternal al amor ágape, al amor de Dios. Entonces, a ver, ¿y cómo es el amor de Dios? Nos lo explicaron perfectamente el domingo. Pues el amor que da sin merecerlo, el amor que da sin esperar nada a cambio, el amor que se entrega, e inclusive Dios nos enseña que debemos de amar a nuestra esposa, fíjense, como Cristo amó a la iglesia. Wow, pone un nivel muy alto pero si lo pone es porque es posible llegar a alcanzar ese amor. Por nuestros propios méritos, no. Por eso dice que todo esto fue dado por el divino poder de Dios. No porque yo sea muy bueno para amar con el amor de Dios a mi esposa, a mis hijos, no. Sino porque cuando todos logramos llegar a ese crecimiento, a ese conocimiento de Dios, Dios mismo deposita en nosotros esa habilidad o ese poder de amar con el amor de Dios. Es cuando soy capaz de perdonar a mi esposa, de perdonar a mis hijos, de entregarme por ellos.
porque eso fue lo que hizo Cristo. Esa es la recomendación que hay en la Biblia. ¿Cuál recomendación? El mandato que hay en la Biblia de que yo debo de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Vamos a terminar. Vaya por favor en el versículo 8 de lo que estamos leyendo. Porque fíjese lo que dice muy bien, este 8. Porque si estas cosas están en vosotros, aquí viene el premio, aquí viene la recompensa, aquí viene lo que gozamos y lo que disfrutamos. Y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si estas cosas hay en mí, yo no voy a... No, esas mismas cosas, esa misma virtud, fe, no me dejará estar ocioso. Es decir, voy a poder decir, sí, hay llamado para maestros, no puedo estar ocioso. O sea, no puedo estar sentado solamente ahí. Si Dios ya me ha dado ese nivel de conocimiento de Dios, ese nivel de gracia de Él, de amor, no puedo estar ocioso. Es por eso que hay mucha ociosidad en la iglesia. O sea, de ociosos ahí están todos, nada más venimos y nos sentamos y escuchamos. Eso es nada más estar ociosos. O sea, significa sin hacer nada. No se oye, se oye feo, pero significa sin hacer nada. Pero cuando estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Las razones principales por las que debemos esforzarnos en la práctica de todas estas virtudes están expresadas justamente en estos dos versículos. Ya, no podemos estar ociosos, no podemos estar ociosos. Deje usted para las cuestiones de la iglesia, para las cuestiones de la casa, de la familia, del hogar. O sea, este Jorge que estaba aquí en la obra dejó de ser ocioso en cuanto le vino el conocimiento de lo que Dios pedía de él. Me refiero al primer Jorge, no al segundo. Y habló a su familia y dijo, ya no puedo estar ocioso, tenemos que hacer algo, perdóname. Fíjese, le puso virtud a la fe, accionó. Perdóname, le dijo, no te he amado como Dios quiere que te ame. Luego conocimiento, Dios quiere que mire que hagamos esto y que hagamos aquello. Y empezó a compartirle a su familia. Fue muy bueno el ejemplo. Fue toda una predicación perfecta de lo que hay que hacer, de las cosas prácticas. Él le puso virtud a su fe y entonces dijo, oye, no puedo estar ocioso, esto tiene que ir más allá. Entonces, aquí hay dos razones poderosas para poder poner en práctica la fe. Tenemos una familia y que yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos el deseo genuino de que en nuestra familia haya armonía, ¿o no? Haya paz, haya gozo, la presencia de Dios se sienta en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces, si queremos que nuestra familia sea partícipe de la naturaleza divina, necesitamos empezar como individuos, primero, a dar ese paso, a saber, a conocer lo que Dios quiere de mí, a conocer a Dios realmente, a caminar con Él, a amarlo cada vez más, para caminar con Él y entregarle mi vida realmente de una forma genuina y darle la espalda y huir de la corrupción del mundo. De otra forma, la familia va a seguir en la misma circunstancia. De otra forma, no habrá manera. La solución está en la palabra de Dios. La solución está en atender su consejo, en atender lo que demanda de nosotros y esforzarnos para ir más allá, dejar de estar
ociosos. Cierre sus ojos y vamos a... Acompáñeme a orar, por favor. Dios, te damos gracias porque tu palabra es perfecta. No hay otra forma de que nuestra alma sea convertida, de que dejemos el mundo atrás, las prácticas del mundo, para voltear hacia donde estás tú y conocerte más. Solo si tú nos revelas tu palabra, tu persona, tu esencia y tu naturaleza misma que está plasmada en tu Biblia, en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Aquí hay muchas familias representadas y muchas de ellas, Señor, tienen una gran necesidad. Muchas de ellas tienen problemas de pareja, Señor, y por consecuencia tienen problemas con sus hijos. Y todo esto, Señor, viene porque tenemos un problema contigo. Nosotros, no tú. Todo esto viene porque no hemos decidido entregar completamente nuestro corazón a ti y rendirlo. Porque si esto hacemos, Señor, tú eres bueno y eres fiel. Porque todo este gozo y toda esta paz provienen de tu divino poder, de tu divina justicia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios.